Amén, muy buenas noches, mis amados hermanos. El Señor les bendiga. Es para mí una bendición una vez más estar con ustedes en este su tiempo de una palabra eficaz, la de Bat Hashem, donde vamos a estar meditando en esta noche en la bendita palabra del Señor. Bendito sea el santo nombre del Señor, Baruch Hashem. Le damos gracias al Señor porque estamos ya entrando en el último día de la fiesta de los tabernáculos de Chag HaSukkot, donde hemos estado gozándonos y seguiremos gozándonos porque el Señor es bueno y para siempre su misericordia. Hoy vamos a continuar entonces aquí desde esta su casa, meditando en la palabra del Señor como lo hacemos normalmente. Ha sido un poquito difícil, siempre el enemigo quiere quitarnos un poco la paz, pero Dios es bueno y para siempre su misericordia. Hoy tuvimos problemas con nuestra pequeña lámpara que nos ilumina aquí en este recinto. Bendito el nombre del Señor, pero aquí estamos. Gloria a Dios. Hoy vamos a continuar entonces meditando en la bendita palabra del Señor y recuerda que venimos tocando un tema que lleva como título Siguiendo los pasos de Yahshua, siguiendo los pasos de nuestro Señor Jesucristo, Rebe Melech Adonai Yahshua Hamashiach. Y hemos venido meditando de ayer estuvimos hablando de un tema, gloria a Dios, bendito el nombre del Señor, que nos hablaba de aquel ciego, el ciego de Jericó. Creo que nosotros recordamos del Iber, el ciego, y cómo esto también nos habla a nosotros de cuando que estamos, no tenemos al Señor, estamos junto al camino, pero no lo vemos, no nos damos cuenta y nuestra ceguera espiritual nos impide ver al Señor. Pero cuando vemos su gloria, le entregamos nuestra vida, el Señor abre nuestros ojos y nos da vida nueva, nos da luz, nos ilumina el camino y nos damos cuenta que estábamos juntos, que estábamos cerca y no lo habíamos encontrado. Pero cuando el Señor viene y nos cambia la vida, nos da luz, nos quita nuestra ceguera espiritual, entonces podemos entender que el Señor es la luz del mundo y el que le sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Hoy vamos a entrar ya al capítulo 19 del Evangelio de Lucas. Nuestro tema de esta noche es Saqueo o saqueo. Vamos a hablar sobre saqueo. Muchas personas, sobre todo los que conocen la vida de nuestro Señor Jesucristo, que conocen la vida de Rebe Melech Adonai Yahshua Mashiach, que han escudriñado la palabra, que han meditado en ella, saben quién es Saqueo. Hemos oído hablar de Saqueo, inclusive aquellas personas que en algún momento cuando niños iban allí a lo que llamábamos la escuela dominical, nos enseñaban canciones sobre saqueo y toda esa cuestión. Y bendito el nombre del Señor. Hoy vamos a hablar de saqueo. Vamos a ver quién era saqueo y qué nos puede a nosotros enseñar la vida de saqueo. Recuerda una cosa, mi amado hermano, mi amada hermana, recuerda una cosa, que la palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que toda espada de filo. Cada vez que abrimos nuestra palabra, nuestra Biblia, la palabra del Señor, la de Hashem, encontramos algo nuevo, no importa cuántas veces leamos el mismo texto, el Señor siempre nos dará una comida fresca, algo nuevo para aprender. Entonces hoy hablaremos de saqueo y voy a tocar el primer punto que quiero tocar es Mojes Oisher. Mojes Oisher, que significa publicano rico. Es interesante, yo quiero hablar de esto, publicano rico, Mojes Oisher. Ya habíamos hablado del hombre rico, del Oisher, de aquel que era una persona, era un principal allí, un gobernador en su pueblo, era una persona muy importante, que era un hombre rico, que era un hombre que guardaba las misbot del Señor, los mandamientos, era un hombre que había sido instruido en la palabra de Dios y procuraba cumplir la palabra de Dios, y el Señor entonces pone a prueba su fe, pone a prueba su emuná, y dice la palabra del Señor que este hombre se fue muy triste porque tenía muchas riquezas, era un Oisher, era un hombre rico. Y aquí encontramos a otro Oisher, a otro hombre rico, pero este era un mojés, un publicano, un cobrador de impuestos. Este era un hombre, el primero era un hombre rico
que era un empresario, era un hombre de empresas, era un hombre un negociante, un hombre muy importante, y lo encontramos como toda su confianza estaba puesta en sus riquezas, en su trabajo, en su empresa. Cuando el Señor le llamó a que pusiera su confianza solamente en él, que abandonara sus riquezas, entonces dice la palabra del Señor que se fue muy triste porque era un hombre muy rico. Aquí encontramos otro hombre rico, pero este hombre rico, mi amado hermano, mi amada hermana, mi amado amigo y amiga que me escuchan, no se había hecho rico precisamente por ser muy honesto, no se había hecho rico por ser un hombre de empresa, un hombre de negocios, no. Este hombre se había hecho rico, tenía mucho dinero por la única y sencilla razón que era un estafador. Así de sencillo, era un estafador. Y tú me dirás, bueno, ¿cómo un estafador? Si era un hombre que trabajaba para el Imperio Romano, era un judío, definitivamente era un judío, un hombre judío, era un descendiente de Abraham, pero trabajaba para el Imperio Romano. ¿Cuál era su trabajo? El trabajo de este hombre era cobrar impuestos. Y el Imperio Romano tenía cierta, por así decirlo, ciertos pases, cierta cantidad de dinero que tenía que cobrarse a la persona de acuerdo a sus ingresos. Pero lo que esa persona cobrara además de estos pases, de estos impuestos, irían a ir a parar a sus arcas. Y este era un hombre que era de esos que son unos pillos, verdaderamente era un pillo, era un bandido este hombre. Y dice la palabra del Señor aquí hablando de saqueo, esto me llama poderosamente la atención, un hombre que se había enriquecido a costillas de los demás, no por su propio trabajo, no por su esfuerzo propio, sino a costillas de los demás. Y dice la palabra del Señor, entonces lo primero que voy a hablar de saqueo era un mujer, un un publicano rico. Dice la palabra del Señor en el versículo 1 y 2, dice de la siguiente manera. Habiendo entrado Jesús, Yahshua, en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Saqueo, que era jefe de los publicanos y rico, ya empezamos, eso es lo que estamos empezando a entender. Era jefe, era un principal, igual que el otro era un hombre muy importante, este era principal, pero no era un principal entre los empresarios, era un principal entre los estafadores del imperio, era un principal, era uno de los mejores, de los estafadores más exigentes de allí, de esa ciudad de Jericó. Este hombre era un hombre que tenía una sutileza para sacar, para robar, para quitarle la plata a sus vecinos. Era impresionante. Era tanto que se hizo principal, que era el jefe de todos estos estafadores. Era un estafador de guante blanco, un estafador de corbata, de estos tipos de estafadores que lo hacen todo con una delicadeza y que lo hacen todo, escucha bien esto, bajo las leyes del Estado. Que ellos, o sea, roban de una manera fraudulenta, pero lo hacen de una manera tan perfecta, lo hacía tan perfecto que las mismas leyes del Estado lo protegían. No podían hacerle nada porque no había forma de demostrar que este hombre era un estafador, era un hombre que robaba al pueblo, era un hombre que se aprovechaba de los demás. Por eso es que los publicanos, mi amado hermano, los mojés, estos mojecín, estos publicanos eran tan odiados por el pueblo de Israel. El pueblo de Israel los aborrecía porque eran estafadores y no había forma de cómo poderlos llevar ante un tribunal, ante un juez por forma de ser, y tenían que soportarlos y los aborrecían. Este hombre se había hecho rico, era un oisher, era un oisher, un mujer, oisher, un publicano rico, era el jefe de allí, de todos estos publicanos, era el que mandaba, era por decirlo así, mandaba la parada. Él estaba, allí estaban los demás, porque querían aprender de él, era el maestro por excelencia de los estafadores allí.
Entonces, aquí lo primero que tenemos que encontrar es que Saqueo era un hombre rico, un ochero. No era un hombre empresario, no era un hombre que trabajara, no era un hombre que invirtiera su dinero para hacerlo producir, era un hombre que vivía del dinero de los demás. Era entonces un publicano, un mojés, y él era un estafador. Lo vamos a hablar así, un estafador. Ahora, vamos a ver qué pasa con este estafador, bendito el nombre del Señor, con este mujer. Dice que, aquí dice que era publicano y rico, pero el versículo 3 dice que procuraba ver, escucha esto, procuraba ver quién era Rebemelech Adonai Yeshua Hamashiach. Procuraba ver quién era Jesús, pero no podía, porque a causa de la multitud, no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Esto es interesante. ¿Te acuerdas? Él entra a Jericó y está libre, el hombre ciego que clama, que pide al Señor que tenga misericordia de él, que él quiere ver, que él quiere ser libre de su ceguera, que quiere alabar y glorificar el nombre del Señor. Este hombre, y entonces viene la multitud, ¿te acuerdas? Viene la multitud, se siente la algarabía, se siente el alboroto. Llegó Hamashiach, llegó el maestro, llegó el rabino de Israel, viene aquí predicando el mensaje del evangelio, predicando las besuras de Jehová, predicando las buenas nuevas de salvación, trayendo vista a los ciegos, dando libertad al cautivo, levantando muertos, enseñándole a la gente, diciéndoles que conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Así que si el Hijo os libertares, seréis verdaderamente libres. Este era el mensaje. Era Hamashiach, era el Mesías prometido en las Escrituras, era del cual habían hablado Moshe y los Navín, los profetas. Todos habían hablado de él, en él se estaba cumpliendo toda la escritura y era necesario, él iba hacia Jerusalén, él iba subiendo a Jerusalén para que se cumpliera todo lo que estaba escrito de él por los Navín, por los profetas. Y aquí viene este saqueo, este estafador que está allí en Jericó, empieza a escuchar el tumulto, la multitud, oye el ruido, y él quería saber quién era Jesús, quería saber quién estaba entrando por Jericó y por qué tanto alboroto, por qué tanta algarabía, tanto gozo. Él quería saber. ¿Por qué quería saber quién era Jesús? Quería saber quién era el Salvador, quería saber no, él no sabía yo creo que aquí eh, en la palabra no me dice que él sabía quién era, él dice que procuraba ver quién era, que procuraba, quería saber quién estaba entrando allí a Jericó y por qué había tanta algarabía, pero no podía ver. ¿Por qué razón? Porque él era como pequeño de estatura. Entonces, como era un hombre pequeño de estatura, no voy a decir que era una persona, no voy a decir nada, era una persona muy pequeña. ¿Cuánto medía este hombre? No lo sé, pero era por debajo del promedio normal de las personas en su tamaño allí en la ciudad de Jericó, de tal manera que por más de que se esforzaba, no podía ver quién era, pero él necesitaba saber quién había llegado. Necesitaba saber si esa persona podía ser, él podría, tal vez, dice este hombre, quizás, estoy diciendo eso, son mis especulaciones, quizás estaba pensando cómo voy a poder sacarle algo de dinero a este hombre, haciéndole que me venga y declare sus impuestos y ver si está pagando impuestos o no está pagando impuestos. O quizás estaba pensando, es un hombre importante, es alguien importante del imperio, no sabía, él no sabía quién era, pero quería verle, pero no
le podía ver porque era Comá. Eso es lo que nos pasa a nosotros muchas veces, ¿cierto? Nosotros somos Comá, somos pequeños de estatura, no podemos ver más allá de nuestras narices, no podemos ver la gloria de Dios, no alcanzamos a ver la gloria de Dios porque hay algo nos lo tapa, pero este hombre no estaba pensando en ver la gloria de Dios, era un hombre pequeño de estatura, quería saber quién era. Nosotros muchas veces también queremos saber quién es Jesús. Hay mucha gente que quiere saber quién es Jesús, por qué se habla de Jesús o de Rebe Melech Adonai Yeshua Hamashiach. Hay mucha gente hoy por hoy que a pesar que no lo conocen, que se burlan de él, que se burlan de la palabra, que lo toman todo de una manera muy ¿cómo lo llamaríamos? Muy deportiva, de una manera así como muy jovial y siempre, pero quieren saber quién es Jesús, quién es Jesús. A veces te preguntan, ¿quién es Jesús? Jesús, para unos un profeta más. Para otros un hombre muy inteligente, para otros una persona común y corriente, para otros un engañador, pero quieren saber, no saben, no conocen, no saben quién es Jesús, no saben quién es Rebe Melech, Adonai Yeshua Hamashiach, ni judíos ni gentiles, ni judíos ni goyim. Ninguno de ellos conoce, hay muchos de ellos no los conocen y toman al Señor a mucha gente en burla, pero te preguntan, ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Quieren saber quién es. Y esto era lo que pasaba, pero como son cortos de estatura, no pueden saber quién es. Ahora, aquí vamos mirando, vamos viendo lo que está sucediendo y entonces vamos a ver qué pasó. Este hombre, aquí encontramos un hombre que tiene una inquietud. Hay una inquietud. Eso es lo que hay en el corazón del hombre, inquietud. Tenemos inquietud, pero no sabemos quién es. Tenemos inquietud por saber quién es, pero no lo conocemos, no sabemos. De oídas oímos hablar de Jesús y hoy por hoy, bendito el nombre del Señor, hay mucha gente que predica acerca de Jesús, pero predican un evangelio diferente, predican un mensaje, unas besuras jajeulá totalmente contrarias a la palabra de Dios, solamente para sacar provecho del mensaje del evangelio, de tal manera que la gente está confundida. Hay mucha gente que está confundida, no sabe quién es Jesús realmente. Mucha gente ha blasfemado el nombre del Señor por causa de estos mercaderes del evangelio que se mueven por todas partes del mundo negociando y estafando al pueblo y haciendo que el nombre del Señor Jesucristo, Rebe Melech Adonai Yeshua Hamashiach, sea pisoteado. Este hombre, como muchas personas, quería saber quién era Jesús. Y al no poderlo ver, dice la palabra, no lo podía ver, sabía que iba quizás por una de las calles principales de Jericó, y dice, y corriendo, versículo 4, corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle porque había de pasar por allí. Cuando Jesús Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, como le dijo, le dice, Zaqueo, baja pronto, date prisa y desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y lo recibió gozoso. ¡Oh, qué bendición tan grande! El Señor le dice, Hayom en tu país, hoy en tu casa. Es necesario que hoy pose en tu casa. Qué bendición tan grande. Mira que Zaqueo estaba procurando saber quién era Jesús. Lo ve pasar, no lo podía ver porque era corto de estatura. Sale corriendo, corre adelante de la multitud y se sube a un árbol sicómoro, un árbol de fácil acceso, donde podía subirse y podía ver a Jesús pasar. Interesante, este hombre se sube allí a mirar quién venía, quién venía. Él no sabía quién venía. Él no sabía quién era Jesús. Él no conocía
a Rebe Melech, Adonai Yeshua HaMashiach. Ni siquiera, yo creo que ni siquiera sabía que él era el rabino de Israel. O sea, va, mira, pero hay algo bien interesante en este relato, es que cuando el Señor llega al lugar donde está Zaqueo, dice que mira hacia arriba. Yo quiero que tú te imagines a una persona, vamos a hablar de una persona importante, vamos a hablar de un gobernador, de un alcalde, de una ciudad, que va por allí y tú quieres verlo. Pregúntate tú, el alcalde, el gobernador, el presidente, voy a pensar en el presidente de los Estados Unidos, va Donald Trump por ahí, por una de las calles de Washington, va caminando, va haciendo campaña y de repente se para y mira allí a una persona y lo llama. ¿Tú crees que lo podría hacer? Yo no creo que lo haría. Podría hacerlo, pero no lo haría. Normalmente una persona va a lo que va. Pero nuestro Señor Jesucristo, aquí dice la palabra del Señor que cuando llegó a la altura del sicómoro, yo creo que tú puedas pensar que el Señor iba rodeado de una gran multitud que estaba gozosa, alabando, glorificando el nombre del Señor, porque llegaba el rabino de Israel, venía el Mesías prometido, estaban allí gozosos y este hombre estaba allí esperando ver quién pasaba y llega el momento en que esta multitud que lo está allí rodeando, el Señor llega un momento en que levanta su mirada y llama a este hombre por su nombre. Wow. Yo me pregunto, bendito el nombre del Señor, ¿cómo sabía Jesús el nombre de Zaqueo? ¿Cómo sabía Jesús que él se llamaba Zaqueo? ¿Por qué lo sabía? Nosotros lo sabemos. Sabemos que Jesús es el Señor, sabemos que Jesús es Dios hecho hombre, sabemos que Jesús vino aquí como el Hijo de Dios y Él conoce el corazón de los hombres. La Biblia me dice que Él no tiene necesidad que nadie dé testimonio de Él porque Él conoce el corazón de los hombres. Él dice su palabra que sus ovejas oyen su voz. Él conoce a cada una de sus ovejas y las conoce por sus nombres. El Señor conoce no solamente sus ovejas, el Señor conoce a todos los hombres, a todos los seres humanos, porque Él es Dios. Nos conoce por el nombre, conoce nuestro corazón, conoce nuestros pensamientos, conoce nuestra manera de vivir, conoce lo que nosotros somos. Y allí, Yahshua se detiene, mira hacia arriba y lo llama por su nombre. Zaqueo inmediatamente que el Señor le dice, desciende. Zaqueo desciende porque es necesario, Hayom, es necesario que pose en tu base. Es necesario que yo pose en tu casa. Este hombre, dice la Biblia, que descendió gozoso. Aquí, gloria a Dios. Yo quiero leer lo que dice. Entonces descendió a prisa y lo recibió gozoso. ¿Por qué lo recibió gozoso? Porque sabía que era el Mesías. No lo sé. Quizás estaba pensando que allí podría indagar acerca de él y acerca de sus impuestos y ver cómo le podía sacar. Era un hombre importante. Zaqueo está viendo que Yahshua es un hombre importante. Porque si no fuera importante no estaría rodeado de tanta gente. Era una persona que quizás poseía mucho dinero y quizás podría él sacar alguna buena ganancia de su presencia. Desciende, desciende y le recibe gozoso. Ahora, no lo sé. Yo no sé si Zaqueo sabía quién era él. Dice la Biblia que quería saber quién era. Yo no sé si Zaqueo alcanzaba a entender quién era el que estaba allí.
Pero el solo hecho de que esta persona tan importante que estaba entrando en Jericó le llamara por su nombre y le pidiera y le dijera que él iba a posar en su casa. O sea, Zaqueo dijo en sus adentros, quizás dice, se dio cuenta que era un hombre muy importante en Jericó, el estafador número uno de Jericó, el estafador, el ladrón de guante blanco, el que estafaba con, con todas las de la ley y no había quien lo pudiera acusar de lo que estaba sucediendo. Dice que lo recibió gozoso, se bajó de prisa y gloria a Dios, yo quiero, tal vez voy a alcanzar a leer algo de esto. Dice que el versículo 7 dice, al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Oh, bendito el nombre del Señor. Quibej con un joté. Murmuraban. Quibej era murmuraban. Y porque había entrado a posar con un joté. Había murmuración. Dice, ¿quiénes murmuraban? Los religiosos de la época, los sacerdotes, los kadoshim, los Balí Torah, los perushim. ¿Quiénes murmuraban? Los fariseos, los intérpretes de la ley, los, eh, los sacerdotes, no. Dice que todos. Imagínate, tú vienes, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Mesías de Israel, el Libertador y el Rabino de Israel, el que trae palabras de vida, el que trae palabras de sanidad, el que trae palabras de salvación, el que nos viene a libertar del yugo de los romanos, el que nos viene a dar salvación y repentinamente este hombre, este hombre santo, al que todos lo consideraban santo, viene y entra en la casa del principal estafador del pueblo. Todos sabían quién era el Zaqueo, todos sabían quién era Zaqueo. A todos los había estafado, a todos los había robado, a todos les había sacado su dinero. Y viene Yahshua y entra en la casa de este hombre. Esto produjo el enojo de todo el mundo, mi amado hermano, mi amada hermana. En la casa de un pecador. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas el pastor o el rabino o el evangelista salir de la predicación? Fue y predicó en el templo, en el lugar donde tú te congregas, en lo que nosotros llamamos el templo. Allá donde nos congregamos y cantamos y alabamos al Señor, y viene el pastor y predica, o el rabino y nos enseña, o viene el evangelista o el maestro y enseña y habla la palabra de Dios y sale y se va a la casa del estafador del pueblo, del barrio, del lugar donde vivimos, se va allá a hacer fiesta con ellos. ¿Cuál sería, cuál sería el concepto que tú tendrías, de tu pastor, de tu rabino, del evangelista, del predicador, bendito el nombre del Señor, que llegó a tu congregación o que pastorea tu congregación, les lleva el mensaje, recogemos las ofrendas, los diezmos y nos vamos donde el estafador del pueblo? ¿Cuál sería tu concepto, mi amado hermano? ¿Cuál sería tu concepto, mi amada hermana, mi amado amigo y amiga que me escucha, de tu pastor, de tu rabino, del maestro, del evangelista? ¿Cuál sería el concepto que tú tendrías de esa persona que después de predicar la palabra se vaya a la casa del estafador del pueblo? Otro estafador vino a llevarse las ofrendas y los diezmos, está robándole a la iglesia, está robándole a la queila, está robando a la congregación.
Este tipo que dice que viene en nombre del Señor, que viene en nombre de Dios y va y entra a la casa del estafador del barrio del pueblo. Ese era el concepto. Ese fue el concepto que tuvieron de nuestro Señor Jesucristo, Rebe Melech, Adonai Yeshua HaMashiach, cuando entró a la casa del estafador del pueblo. Cuando entró a la casa de Zaqueo, a la Bech de Zaqueo, allí, a posar, a dormir allí, a hacer fiesta allí. Todos aquellos que iban en alegría, en algarabía, dándole la bienvenida a Hamashiach, empezaron a murmurar. Empezaron a decir, este hombre es un engañador. Este hombre es otro estafador. Este hombre es otro mentiroso. Este hombre es otro que piensa solamente estar esperando que le demos nuestro dinero. Este hombre es un hombre engañador. Eso fue lo que pensaron. ¿Cuál es el concepto, mi amado hermano, mi amada hermana, mi amado amigo y amiga que me escucha? ¿Cuál es el concepto que tú tienes de nuestro Señor Jesucristo, de Rebe Melech, Adonai Yeshua HaMashiach? ¿Cuál es el concepto? ¿Cómo está? ¿Cuál es nuestro pensamiento? ¿Qué creemos nosotros de Jesús de Nazaret? Gloria a Dios para aquellos que ya le han recibido en su corazón, saben y conocen, dice, bueno, gloria a Dios, el Señor fue allí a la casa del pecador para convertirlo. Pero ¿cuál es el concepto que tienes de tu pastor, de tu rabino, del que te predica la palabra? Si lo vieras en este lugar, ¿cuál sería tu concepto? Acuérdate que el Señor dice en su palabra que ejemplo nos ha dado para que como nosotros, que como Él hizo, nosotros también hagamos. El Señor dice su palabra claramente y tú lo sabes, sobre todo la persona que es creyente, sabe que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él vino a buscar a los pecadores, Él vino a buscar a las personas que están alejadas de Dios como ovejas sin pastor. Él vino a buscar a las personas que no tienen conocimiento del Señor y que están caminando por caminos que a ellos les parecen derechos, pero que su fin es un fin de muerte. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Quizás tu concepto de nuestro Señor Jesucristo, Rebe Melech Adonai Yeshua HaMashiach, mi amado amigo, mi amada amiga, mi amado hermano, mi amada hermana, en este momento el concepto que tienes del Señor no sea el mejor. ¿Por qué? No por quizás, no por tu pastor, no por tu rabino, ese quizás sí, porque tenemos el concepto de un Dios que está engañando a la gente, que le promete riquezas si tú le das lo que tú tienes, que te promete que si tú siembras, que si tú haces pactos, que si tú haces promesas, entonces Dios te va a bendecir más de lo que tú has dado. Y encontramos, es lo que estamos diciendo, estamos encontrando estafadores, mercaderes del Evangelio. Personas que están haciendo con el mensaje del Evangelio un negocio. Y eso ha traído en nosotros un concepto errado del Evangelio. Ha traído un concepto errado de la predicación de las besuras a Jehová. Ha traído un concepto errado de quién realmente es nuestro Señor Jesucristo y muchas personas están pisoteando el nombre de Jesús de Nazaret, de Melech, Yeshua HaMashiach. Pero permíteme decirte en este momento, mi amado hermano, mi amada hermana, mi amado amigo y amiga que me escuchas, Jesucristo no vino a prometerte a ti que te iba a venir a dar riquezas. Jesucristo no vino a prometerte a ti que te iba a dar de acuerdo a lo que tú dieras. Jesucristo vino, Rebe Melech Adonai Yeshua HaMashiach. Él vino para darte vida y vida en abundancia. Él no vino a cobrarte absolutamente nada por la salvación. Él vino
a darte salvación gratuita. Él pagó el precio y Él no te está cobrando nada. Él no te está prometiendo riquezas. Él está diciéndote, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas os serán añadidas. Él viene a ofrecerte a ti el reino de Dios. Él viene a decirte, arrepiéntete y cree en el evangelio. La salvación, mi amado hermano, mi amada hermana, es gratuita. El evangelio debe ser predicado gratuitamente. El mensaje de salvación es para todos, no solamente para los que están en la iglesia, no solamente para los que están en la congregación, es para todos, para los pecadores, para los que no pecan tanto y para los que pecan mucho, porque todos nosotros somos pecadores. Aquí no hay ninguno que no peque, todos pecamos. Y por cuanto todos pecamos, mi amado hermano, estamos destituidos de la gloria de Dios, porque la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Señor nuestro. Solamente nosotros tenemos que entregarle nuestra vida al Señor. ¿Seguiremos siendo pecadores? Seguramente que sí. Pero aunque seamos pecadores, ya no seremos practicantes del pecado. Seguiremos pecando en algunas circunstancias, no porque querramos hacerlo, sino porque pecamos, simplemente, esa es nuestra naturaleza. Pero ya no seremos practicantes, ya empezaremos a buscar hacer la voluntad de Dios. Lo único que necesitamos hacer es entregarle nuestra vida al Señor Jesucristo, a y pedirle que entre en nuestro corazón y cambie nuestra vida. Si tú aún no le has entregado tu vida al Señor, yo te invito a que lo hagas en este momento. Yo te invito a que hagas una oración de fe al Señor pidiéndole que Él entre en tu corazón y cambie tu vida. Solamente tienes que decirle en este momento, Señor Jesús, en este momento vengo delante de tu presencia, reconociendo que he pecado, reconociendo que he hecho lo malo delante de tus ojos y que no soy digno o digna de ser llamado tu hijo o tu hija. Te pido que me perdones, que entres en mi corazón, que cambies mi vida y que hagas de mí una nueva criatura. Te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Entra en mi corazón, cambia mi vida, borra mis pecados, limpia mis rebeliones. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca más. Escribe tu nombre, el nombre de mi Dios en mi corazón, para que yo pueda entender a partir de este momento que soy propiedad única y exclusivamente tuya. En el nombre de Jesús te doy gracias, Padre. Amén y amén. Si tú has hecho una oración de fe como esta, ten la certeza que el Señor Jesús ya está en tu corazón y Él ha cambiado tu vida y ha hecho de ti una nueva criatura. 3 recomendaciones quiero darte antes de que terminar este programa, en el cual nos hemos alargado un poco. Es número 1, busca al Señor en oración. Orar es hablar con Dios. Llévale tus inquietudes, tus tristezas, tus alegrías, tus triunfos, tus derrotas, tus necesidades. Y ten la seguridad que el Señor estará a tu lado para escuchar tu oración y darte una respuesta a tu necesidad. Número 2, empieza a leer la Biblia, la palabra de Dios. Empieza a leer la Biblia a partir del Nuevo Testamento, en el Evangelio de Juan, si te es posible, y pídele al Señor en oración que Él, a través de su Espíritu Santo, te ilumine su palabra para que tú puedas entender cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta para tu vida. Y número 3, busca un lugar donde congregarte. Busca un lugar donde se predique el mensaje completo del Evangelio del Reino de nuestro Señor Jesucristo, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo y no el predicador. Donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo y no el fundador del movimiento. Donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y su santa palabra. Eso es todo por hoy. Hemos llegado al final de su tiempo de una palabra y eficaz, la de Bar de Hachén. Que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia y ponga en ti paz. Que el Señor alce sobre ti su rostro, ponga en ti paz. Se bendito el nombre del Señor. Llevarejeja Adonai dismereja, Yaera Adonai paná peleja bijuneja, Yisa Adonai paná peleja beyashen leja shalom. Y será hasta la próxima ocasión cuando volvamos una vez más a tu programa, una palabra y eficaz, la de Bar de Hachén.
desde la ciudad de Toronto, Ontario, Canadá. Gracias por acompañarnos, bendiciones para todos, Shalom Ubarajá y hasta la próxima oportunidad.